Ahora estudiaremos la sangre del antiguo pacto y nuevo pacto. Dios el Señor había entregado las tablas del pacto, donde se encontraban los 10 mandamientos, y también les dio leyes y ordenanzas que fue escrito por Moisés, y que se llamaba el libro del pacto o libro de la ley. El primer pacto fue instituido con sangre, y a lo largo de todo su cumplimiento se ofrecían sacrificios y ofrendas por el pecado. Esto lo vamos a encontrar Éxodos 24, 7 y 8. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. También lo vamos a encontrar en Hebreos 9, 18 al 22. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se había instituido en el libro de la ley todo a través de sacrificios y derramamiento de sangre de animales, con orientaciones específicas. Aquí algunos ejemplos. Ofrendas diarias. Esto lo encontramos en Éxodos 29, 38 al 42 y también Números 28, 3 al 8. Se ofrecían 2 corderos sin tacha de 1 año. Uno sería sacrificado en la mañana y otro en la tarde. También había ofrendas o sacrificios en día de reposo semanal. Esto lo encontramos en Números 28, 9 al 10. Se ofrecían 2 corderos de 1 año sin defecto, más el holocausto diario, que serían en total 4 animales. También habían las ofrendas de los sábados mensuales o lunas nuevas. Números 28, 11. 2 becerros, 1 carnero, 7 corderos, harina amasada con aceite, 1 macho cabrío para expiación. También vamos a ver que había ofrendas de las fiestas solemnes. Levíticos 23, Números 28. En la Pascua, 7 días de panes sin levadura, 2 becerros, 1 carnero, 7 corderos, 1 macho cabrío, más el holocausto continuo. Todo esto por 7 días. En la fiesta de las primicias, 2 becerros, 1 carnero, 7 corderos, 1 macho cabrío, más el holocausto continuo con sus ofrendas de harina. En la fiesta de las trompetas, 1 becerro, 1 carnero, 7 corderos, 1 macho cabrío, más el holocausto mensual, más el holocausto continuo. En el día de la expiación, Levíticos 16.
2 machos cabríos para expiación, un carnero para holocausto, un becerro. Números 29:7. Un becerro, un carnero, 7 corderos de un año, más ofrendas por el pecado y holocausto continuo. Luego tenemos la fiesta de los tabernáculos, en 8 días. Números 29:12. 71 becerros, 15 carneros, 105 corderos, 8 machos cabríos, sin contar los holocaustos continuos. Todos estos sacrificios se ofrecían conforme a la ley que estaba en el libro del pacto o libro de la ley. Además de estas fiestas principales, se hacían muchos más sacrificios y había muchas más leyes. Aquí algunos ejemplos. Levítico 3. Ofrendas de paz. Ofrendas por el pecado. Ofrendas expiatorias. Ley de los sacrificios. Purificación de la mujer después del parto. Leyes sobre la lepra. Leyes sobre las impurezas físicas. Todas estas leyes o sacrificios estaban en el libro de la ley, y había muchos castigos que también estaban escritos en el libro de la ley. Idolatría. Era castigado con pena de muerte. Maldecir a los padres, pena de muerte. Adulterio, pena de muerte. Incesto, pena de muerte. Homosexualidad, pena de muerte. Acostarse con su suegro, muerte, quemados. Adivinación, muerte, apedreado. Trabajar en sábado, muerte. En el libro de la ley todo estaba encerrado con sacrificios y castigos de pena de muerte. Aún los 10 mandamientos, como el sábado, tenían una sentencia por desobediencia que era la muerte. Desde el Edén, cuando pecaron Adán y Eva, tuvo que morir un cordero para darles una oportunidad de vida, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese cordero que murió en el Edén simbolizaba a Cristo. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cada sacrificio desde Adán y los sacrificios que estaban estipulados en el libro de la ley simbolizaban a Cristo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús vino en el tiempo establecido, para redimir a los que estaban bajo la ley. Cuando vino Jesús, ¿a qué ley puso fin? Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Lo que debemos tener claro en este primer versículo, que aquí habla de la muerte del Mesías. Sigamos. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí vemos claramente que en el tiempo preciso, en la muerte de Jesús, se iba a poner fin el sacrificio y la ofrenda. Con su muerte Jesús estaba poniendo fin, no a las tablas del pacto, sino al libro del pacto o libro de la ley, que ahí estaba escrito los sacrificios y ofrendas. Lo que abolió Jesús en la cruz era el libro de la ley. Leamos Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Veamos este texto. Es mucho más claro. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. Analicemos bien este versículo. ¿Qué es el acta de los decretos? Para entender mejor esta parte, vamos a ayudarnos con la Biblia interlineal español-griego. Si leemos esa palabra, acta en el griego significa documento escrito a mano. Es lo que Moisés escribió, el libro de la ley, el que fue clavado en la cruz. En el versículo que sigue, en el versículo 16, vamos a darnos cuenta aún más que se trata del libro de la ley. 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Claramente esto hace referencia al libro de la ley, porque ahí estaban las indicaciones de todas estas fiestas. Volvamos al versículo 14. Aún hay más. Este versículo nos dice que este acta era contraria a nosotros. ¿Por qué era contraria a nosotros? Porque todo pecado o desobediencia se pagaba con pena de muerte. Y también nos despojaba de nuestros animales para los sacrificios y ofrendas. También nos dice ese versículo, quitándola de en medio y clavando en la cruz. ¿De dónde fue quitado? Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. El libro de la ley estaba al lado del arca del pacto. De ahí fue quitado. Ya no se encuentra más ahí, en contra de nosotros. Lo que era para condenación fue quitado y dio paso a la gracia. Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora ya no hay el libro de la ley, fue quitado, solo se encuentran las tablas del pacto, los 10 mandamientos. En el pacto antiguo, el pacto era con la sangre de animales, pero llegado Cristo,
Ya no hay más sacrificio por los pecados. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Mateo 26:28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Apocalipsis 21:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es a través de la sangre que fue derramada en la cruz que entramos al nuevo pacto. Y todo aquel que siga sacrificando animales para el perdón de los pecados ha rechazado a Cristo como su Salvador. No te pierdas el siguiente tema: las tablas del pacto y el libro de la ley. Aún queda mucho por compartir. Te invito a suscribirte. Que el Señor te bendiga.